tener alrededor 16. ¿Se me escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, y vamos a ingresar en la explicación de lo que es la última bolilla que se encuentra a mi cargo del programa de teoría constitucional. En principio, esa bolilla sexta comienza efectuando una distinción entre lo que son estados unitarios, estados federales y estados autonómicos. En general, en nuestro caso, en la historia de la Argentina a partir de 1810 en adelante, se va a generar un debate en relación con el sistema político, en el marco de lo territorial, entre lo que denominamos Estado unitario y Estado federal, y en el ámbito del sistema político entre el sistema republicano y la monarquía. Es decir, este es un debate propio del proceso de construcción, digamos, de lo que se conoce tradicionalmente como el derecho patrio a partir de mayo de 1810. El debate entre república y monarquía va a ser un debate que va a estar presente, por ejemplo, en el momento de la declaración de la independencia de la Argentina, porque si bien el Congreso de Tucumán declara la independencia, en principio va a generar en su seno una disputa entre lo que puede ser el sistema republicano y el sistema monárquico, de lo cual el antecedente más conocido es la propuesta de Manuel Belgrano de consagrar, digamos, un rey de origen inca para el territorio, dentro de un sistema monárquico del cual, por ejemplo, era partidario José de San Martín, que partían de la idea de la necesidad de generar un orden político, social, económico que exigía una autoridad fuerte para poderse materializar. Y el modelo republicano, que es el que se va a debatir y que va a terminar de alguna manera consolidándose en el marco de ese debate con la Constitución de 1819, es decir, el proyecto constitucional de 1819, que va a ser el resultado, sobre todo, de ese proyecto, de esa alternativa constitucional que va a aprobar lo que fue el Congreso de Tucumán de 1816, pero luego espera que acá me consultan qué es lo que estamos viendo. Bueno, entonces eso va a establecer, digamos, un debate que finalmente va a fijar el sistema republicano, que es el que va a primar en los dos proyectos constitucionales de 1819 y 1826 que no llegan a materializarse en su vigencia, y la Constitución posterior de 1853. Ahora bien, el segundo de los debates tiene que ver con el tema de la territorialidad. Cuando analizamos el tema del federalismo y definimos qué entendíamos por federalismo, dijimos que es una forma de organización
del Estado en relación al territorio. El Estado unitario establece que, como su nombre lo señala, el territorio es único y se encuentra, por supuesto, bajo la autoridad o el poder del Estado nacional, que es el único existente. De ahí que el sistema unitario también se lo conoce como el sistema de unidad de gobierno, es decir, que hay una sola autoridad, que gobierna la totalidad del territorio de un Estado. A esto se contrapone lo que se denomina el Estado federal. El Estado federal representa, digamos, la existencia de una doble autoridad, es decir, una autoridad nacional que regula, digamos, o que tiene poder sobre la totalidad del territorio nacional, y autoridades federales que justamente tienen autoridad sobre cada una de las provincias. Por lo tanto, ese territorio es un territorio que está gobernado, digamos, por ejemplo, tomemos un territorio provincial, la provincia de Buenos Aires. Ese territorio está gobernado, por un lado, por una autoridad nacional, pero por otro, por una autoridad provincial. Es decir, el federalismo plantea frente a la situación territorial un doble gobierno. Un gobierno que podemos decir el gobierno nacional por una parte, y por el otro lo que denominamos el gobierno local, el gobierno provincial. Mientras en el sistema unitario todos los poderes constitucionales están en manos de un único poder, es decir, del poder del Estado Nacional, legislativo, ejecutivo y judicial, en el sistema federal esas atribuciones son compartidas y por lo tanto esas atribuciones se distribuyen en el propio texto constitucional nacional entre qué le corresponde al Estado Nacional y qué le corresponde a las provincias. Los sistemas federales, en general, como son el caso de los Estados Unidos, que era el modelo preexistente que siguió, digamos, el constitucionalismo argentino, y la propia Organización Constitucional Nacional, parten del principio histórico de que las provincias o los estados, en el caso de Estados Unidos, preexisten al Estado Nacional. Es decir, son los que dan origen o los que generan la existencia del Estado Nacional. Es decir, los estados provinciales son preexistentes, que es el caso particular de la Argentina. Es decir, a 1853 en la Argentina existían 10 provincias. Y esas 10 provincias ejercían la totalidad del poder en cada uno de sus territorios. La única función, digamos, que estaba unificada en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por tradición institucional, eran las relaciones diplomáticas. Es decir, la representación hacia el exterior de la Confederación era única y estaba representada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero en cambio, hacia el interior del país, cada poder ejecutivo, legislativo y judicial provincial ejercía ese poder en ese territorio provincial en forma única y excluyente. Ese modelo justamente va a motivar lo que se conoce en 1851 como el pronunciamiento de Urquiza, es decir, la ruptura de Urquiza con Rosas va a generar ese pronunciamiento que
técnicamente lo único que dice es que la representación exterior de la provincia de Entre Ríos la va a asumir a partir de ese pronunciamiento la propia provincia, es decir, el gobernador provincial, excluyendo la representación del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero en lo restante, cada gobernador tenía, y cada poder judicial y poder legislativo, legislatura provincial, plenos poderes dentro del territorio provincial. Por lo tanto, cuando se genera la creación del Estado Nacional en la Constitución de 1853, la Constitución establece una regla general por la cual el Estado Nacional solo puede ejercer aquellas atribuciones expresamente delegadas por las provincias al Estado Nacional. Es decir, las provincias tenían todo el poder y ahora van a delegar parte de ese poder al Estado Nacional. Pero esa delegación es una delegación expresa. Es decir, el Estado debe delegar expresamente. No hay delegación tácita. No hay la posibilidad de decir que las provincias delegaron en la nación una atribución si ésta no aparece efectivamente enumerada en el texto constitucional. Es por eso que los artículos que regulan, el artículo 75, por ejemplo, regulan las potestades del Congreso, el artículo 99, que regula las potestades del presidente de la República, son aquellas que expresa y exclusivamente pueden ejercer, por delegación de las provincias. Antes todo ese poder lo tenían las provincias. Ahora es compartido entre la nación y las provincias. Por lo tanto, la Constitución Federal lo que genera es una distribución de funciones. Estas funciones son algunas, como se denominan, exclusivas del Estado Nacional. Hay otras que son funciones exclusivas de las provincias. Y finalmente hay lo que se llaman funciones compartidas o atribuciones compartidas entre las provincias y la nación. Por ejemplo, para poner un ejemplo de atribución exclusiva del Estado Nacional en materia legislativa, es el dictado de los códigos de fondo, es decir, Código Civil y Comercial, Código del Trabajo, Código Penal, todo lo que es Código de Seguridad Social, dice el artículo actual 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Es decir, que los códigos de fondo son atribuciones propias y exclusivas del gobierno nacional. Es decir, la provincia no puede dictar su código civil, la provincia no puede dictar su propio código penal, no puede dictar su propio código laboral. Es una legislación común para todo el territorio, cuyo dictado es exclusivo y excluyente del Estado Nacional. Volviendo a la cuestión legislativa, ¿cuál es la contracara de esa situación? Es que todos los códigos de procedimiento son potestad de las provincias, porque no son lo que se denominan tradicionalmente códigos de forma, no códigos de fondo, códigos de forma. Entonces los códigos de forma, por exclusión de la regla anterior, le corresponden a cada una de las provincias o al Estado Nacional en el marco de su propia jurisdicción, es decir, lo que sería la competencia nacional o la competencia federal de todo el territorio o nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero después, Código Civil y Comercial, Código Penal, Código Procesal Laboral, etcétera, son todos dictados cada uno por cada provincia. Es decir, que la provincia de Córdoba tiene su propio Código Procesal Penal, la provincia de Buenos Aires tiene su propio Código Procesal Penal. Entonces, esas son reglas que establecen el carácter exclusivo o excluyente de una potestad.
en la medida en que solamente son de potestad única del Estado Nacional, dictado de los códigos de fondo, los códigos de forma son atribución exclusiva del dictado de las provincias o del Estado Nacional en el ámbito de su competencia, exclusivamente. Pero no hay un código procesal único. Y por el otro lado, hay funciones o atribuciones que son compartidas. Una clásica es la materia en materia de educación. Es decir, las funciones vinculadas con la educación son funciones compartidas entre el Estado Nacional y el Estado, los estados provinciales. Por supuesto que al principio esa distribución era mucho más amplia y era mucho más evidente, porque podían existir, por ejemplo, en el mismo ámbito de la ciudad de Mar del Plata, colegios secundarios provinciales y colegios secundarios nacionales, colegios primarios provinciales y colegios primarios nacionales, por ejemplo. Después de los 90, en la década del neoliberalismo de los 90, toda la educación pasó a las provincias, salvo la educación universitaria, que es nacional y que permanece en el ámbito del Estado Nacional. Pero las provincias tienen la potestad de crear sus propias universidades. Es decir, que eventualmente una provincia podría crear una universidad en el ámbito propio de su jurisdicción. Es decir, que el ámbito educativo es un ámbito compartido, que a la vez en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, a su vez es compartido entre la provincia y los municipios de la provincia de Buenos Aires. Es decir, por lo tanto, nosotros podemos tener una escuela, tenemos colegios nacionales, por ejemplo, educación nacional, la Universidad Nacional de Mar del Plata, tenemos colegios secundarios, en general todos los colegios secundarios y muchos de los colegios primarios son de la provincia, pero a la vez hay colegios primarios municipales, es decir, que están bajo la jurisdicción municipal. Es decir, que a la vez el propio régimen del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires comparte entre provincia y municipio esa labor, ¿no? Pero a nivel de lo que a nosotros nos interesa, entre provincia y nación, es una función que se comparte. Es una función que se comparte. Por ejemplo, en la reforma constitucional de 1994, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, fija que le corresponde al Estado Nacional el dictado de las leyes de educación de base. Por ejemplo, las leyes educativas de base le corresponden al Estado Nacional, pero las reglas operativas o de ejecución le pueden corresponder a las provincias, las pueden llevar adelante las provincias. Lo mismo ha sucedido con el tema de la protección medioambiental. El artículo 41 fija una competencia compartida. Las leyes de base en materia ambiental le corresponden a la nación, la fiscalización y ejecución de esas leyes le corresponde a la jurisdicción provincial. Por eso el control del impacto ambiental de una obra o de un proyecto le corresponde a las provincias sobre la base de leyes de base de carácter nacional. Entonces ahí hay también una competencia que es novedosa en el caso del medio ambiente, establecida por la Constitución de 1994, de carácter compartido. Entonces, el sistema federal lo que establece, digamos, es una doble gobernabilidad, y una doble gobernabilidad que exige una distribución de competencias entre nación y provincia. Y esa distribución es funciones exclusivas y excluyentes para la provincia, funciones exclusivas y excluyentes para la nación, y funciones compartidas entre la provincia y la nación. Ahora bien, dentro de ese contexto, nuestro sistema es un sistema, por definición del artículo primero, un sistema federal. Es decir, la forma
federal representativa y republicana de gobierno, que es lo que fija el artículo primero de la Constitución Nacional. Y ese carácter federal viene impuesto a la Convención Constituyente de 1853, conforme lo reconocen en su preámbulo los constituyentes, por los pactos preexistentes. La referencia que el preámbulo tiene al cumplimiento de pactos preexistentes justamente hace referencia inicialmente al Pacto Federal de 1831, que va a ser un pacto que se va a celebrar inicialmente entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, desde el punto de vista, digamos, inicial de la regulación del tratado, que luego se va a sumar la provincia de Corrientes también, ¿no? Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, pero que durante el rosismo, de alguna manera, se va a generalizar, es decir, es un tratado que va a adquirir de algún modo vigencia nacional bajo la conducción política de Juan Manuel de Rosas, pero que incluye otros tratados celebrados entre provincias a partir de 1820 en adelante, y que sostienen la forma federal de gobierno. Por lo tanto, el federalismo en nuestro sistema político nacional aparece como una, podemos decir, una imposición histórica. Es decir, nuestra historia entre 1810 y 1853 va a estar marcada por esa confrontación entre regímenes unitarios y federales. Y si bien las constituciones, los proyectos de 1819 y luego el de 1826 van a adoptar la forma unitaria de organización territorial, justamente por oposición de las provincias, son dos proyectos constitucionales que no van a entrar efectivamente en vigencia. Es decir, las provincias lo van a rechazar y por lo tanto son proyectos constitucionales que no van a prosperar, van a quedar simplemente como anteproyectos, ¿no? Como antecedentes constitucionales de la Argentina. Entonces, en el marco de esa puja entre unitarios y federales, se va a producir, digamos, la consagración del federalismo en la Constitución de 1853. Ahora bien, además de estos dos regímenes, que son, digamos, los dos regímenes históricos en la Argentina, tenemos un tercer sistema de organización territorial, que son los estados autonómicos. El régimen de autonomía es un régimen que está consagrado en la Constitución Española de 1978. Se parte de otra situación histórica diferenciada, que es que el Estado español como tal, que se va a unificar, sobre todo durante el reinado de los llamados reyes católicos, y en el marco de la lucha contra la ocupación árabe de la península española, esta unificación va a coincidir de alguna manera con la expulsión definitiva de los árabes del territorio español y la unificación justamente del poder político del Estado español en los reyes católicos. Pero previo a esto, así como, digamos, en el caso particular de la Argentina existían lo que se llaman las provincias, previo a la organización nacional, en España existían lo que se llaman los territorios autonómicos, autónomos, es decir, cada uno de estas zonas, es decir, si uno toma Galicia, Castilla y León o cualquier otra región, Cataluña, etcétera, eran territorios autónomos,
es decir, eran territorios que se gobernaban a sí mismos y que a su vez no tenían vinculación o relación entre sí de ninguna naturaleza, eran territorios absolutamente autónomos e independientes entre sí, cosa diferenciada a lo que generan las provincias, porque generalmente, aún no logrado efectivamente, las provincias entienden que forman parte de un todo, que están integradas entre sí. Los estados autonómicos no, se gobernaban en forma autónoma, independiente, unas con otras, y no constituyendo o no teniendo, digamos, como objetivo la formación de un estado nacional. Ese estado nacional se va a imponer, sobre todo, vuelvo a insistir, de un modo histórico dentro de este contexto que expliqué antes. Y siempre los territorios han defendido un grado de autonomía, por supuesto algunos más que otros, por supuesto que en el caso de la España más reciente, de la historia de la España más reciente, el caso particular de lo que se conoce como Países Vascos o lo que se conoce como Cataluña, son de aquellos que reivindican un mayor grado de autonomía y hasta llegado, sobre todo después de la Constitución de 1978 que consolida el Estado español, bueno, el proyecto de independencia, es decir, de independizarse del Estado, de dejar de formar parte del Estado español. Ahora, ¿qué establece este precedente del régimen autonómico? Sobre todo una característica que lo diferencia del sistema federal. En el sistema federal, cada una de las provincias es titular de los mismos derechos y atribuciones, cualquiera sea su condición o su situación particular. Es decir, tenga más o menos población, tenga más o menos recursos económicos, tenga más o menos desarrollo productivo, etcétera, todas las provincias tienen las mismas atribuciones, tienen las mismas funciones y tienen los mismos roles concedidos por la Constitución Nacional. En el caso del sistema autonómico, es la posibilidad de que la relación de mayor independencia o libertad de esos territorios con relación al Estado nacional, sin llegar a la separación, por supuesto, se puede acordar entre entre el territorio autonómico y el Estado nacional a través de las Cortes españolas. Y por lo tanto se pueden generar dentro del sistema autonómico relaciones de mayor autonomía o de mayor condicionamiento o vinculación con el Estado nacional. Es decir, que la relación entre el territorio autonómico y el Estado nacional es negociable, es decir, no está en las mismas condiciones para todos. Se pueden negociar condiciones diferenciadas. Y esto es lo que va a marcar sobre todo esta tercera categoría. Mientras en el sistema federal hay distribución de poderes entre provincia y nación, pero esta distribución es una distribución que no puede ser negociada, sino que está fijada previamente por la propia Constitución y le corresponde a las provincias en general, cualquiera sea su condición económica, política, social, etc. En el sistema autonómico existe la posibilidad de una negociación de mayores niveles de autonomía o menores niveles de autonomía entre el Estado autonómico y el Estado nacional, digamos, español, sin, por supuesto, admitir la separación, es decir, la independencia, que eso está vedado por la Constitución de 1978. Pero esa es una nueva categoría que se va a consolidar en el
constitucionalismo comparado con el modelo español. Ahora bien, entrando al análisis de nuestro sistema, también hay que aclarar que el régimen democrático, digamos, es tanto compatible con el sistema unitario como con el sistema federal. Es decir, no es que es una condición la distribución territorial, una condición necesaria para la democracia, sino que puede haber democracia en estados unitarios, puede haber democracia en estados federales, y el ejemplo es que muchos estados latinoamericanos son unitarios. Por ejemplo, el caso de Bolivia o el caso del Uruguay, por ejemplo, para nombrar dos países próximos a la Argentina, son estados unitarios. Y no por eso dejan de ser estados democráticos, ¿no? Esta es la primera aclaración que hay que hacer, en el sentido de que el debate es en general en la forma en que se distribuye el poder y sobre el mayor o menor nivel del poder provincial sobre el poder nacional, pero no sobre sistema democrático o antidemocrático. El sistema unitario puede ser también un sistema democrático, y en última instancia nuestra opción por el régimen federal tiene que ver de alguna manera por el imperativo histórico que marcó la evolución del país entre el 1810 y 1853, fundamentalmente. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, las características de nuestro sistema federal y la evolución de nuestro sistema federal? Bueno, nuestro sistema federal, como también se indica en general, los sistemas federales son sistemas que están en crisis. La historia argentina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, va a permitir que, si bien nuestro sistema constitucional es un sistema federal, nuestro sistema político y nuestro sistema económico se va a caracterizar por tender al unitarismo, es decir, al predominio fundamental de Buenos Aires. Y esto va a generar, digamos, un desequilibrio. Las provincias, previo a la organización constitucional de 1853, a la vez mantenían, sobre todo las provincias limítrofes, relaciones con terceros países, es decir, las provincias de Cuyo con la zona de Chile, las provincias del norte, por ejemplo Salta, Jujuy, con el territorio boliviano, los países del litoral con la zona del Uruguay y el sur del Brasil. Eso, sobre todo, va a modificarse fuertemente en la segunda mitad del siglo XIX y a partir de lo que se conoce como el modelo económico de la generación del 80, es decir, del roquismo. La generación del 80, estamos hablando de 1880. Ese proceso va a ser un proceso económico de centralización de la economía a partir del puerto de Buenos Aires a través de un modelo agrícola-ganadero exportador. Es decir, ese modelo agrícola-ganadero exportador no solamente se va a imponer con relación al litoral argentino o a la zona de la Pampa Húmeda de la provincia de Buenos Aires, sino que se va a extender hacia el interior del país. Y entonces lo que se llamaría la inserción definitiva
de la República Argentina hacia el modelo capitalista dominante era sobre todo en el marco de lo que se denominaba la División Internacional del Trabajo, en transformar en la Argentina en un país productor de materias primas que se exportaban al exterior a partir del puerto de Buenos Aires. Esto fue centralizando la economía, es decir, porque a la vez esto va a estar acompañado sobre todo por un modelo comunicacional que va a tener estas características. Es decir, si ustedes analizan el desarrollo de las redes férreas argentinas, están todas estructuradas como una especie de telaraña que desemboca en la ciudad de Buenos Aires, es decir, desemboca en el puerto de Buenos Aires, y lo mismo a través de la comunicación del telégrafo, que va a ser otro de los mecanismos comunicacionales que van a generar una relación de mayor fluidez entre la ciudad de Buenos Aires y el interior. Y sobre todo el desarrollo de los ferrocarriles para el transporte de los productos, que en principio eran los productos agrícolas, es decir, la exportación de granos o la exportación de animales en pie, es decir, que la producción ganadera, ovina, era exportada como animales vivos, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que el sistema de frigoríficos recién se van a instalar en la Argentina en las primeras décadas del siglo XX, y por lo tanto ahí ya va a ser otro tipo de exportación de las carnes, pero durante el siglo XIX va a ser lo que se llama animales en pie. Esto va a generar sobre todo una concentración de la economía y un modelo de producción económica que va a estar centrado en el modelo exportador y productor de materias primas. Esto evidentemente va a generar problemas, digamos, hacia el interior de las provincias, porque ese modelo agroexportador va a comenzar, digamos, a horadar la producción local, es decir, la industria propia de las provincias, porque mucho de eso se va a transformar en producción agrícola-ganadera. Modelo que ahora podemos ver, por ejemplo, con la quema de campos o de bosques para la producción de la soja. Se corresponden con ese mismo modelo, ¿no? Entonces, la producción local y la industria local va a ir perdiendo peso. Esto va a generar factores por los cuales las economías provinciales van a comenzar, digamos, a debilitarse, y por lo tanto las provincias van a perder capacidad de desarrollo autónomo. Esto va a ser uno de los problemas. Ese problema además se va a agudizar ya en el siglo XX con un modelo de industrialización que sobre todo se va a desarrollar durante el primer peronismo y durante la presidencia de Arturo Frondizi, que va a ubicar ese desarrollo industrial en el entorno de la ciudad de Buenos Aires, en lo que se conoce genéricamente como el Gran Buenos Aires, o lo que hoy denominamos el conurbano. Es decir, esto también va a generar una segunda oleada que va a ser poblacional, es decir, una parte importante de la población de las provincias va a emigrar hacia la zona de la capital y hacia la zona del conurbano, del Gran Buenos Aires, y por lo tanto otro factor que va a impactar sobre las provincias es un determinado fenómeno de despoblación, un
fenómeno de despoblación que justamente coloca en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal casi más de 1/3 del total de la población del país. Es decir, que esto ha generado también otro fenómeno, que es que las provincias se han ido despoblando. Es decir, por un lado hay un número cada vez más reducido de personas, porque el desarrollo económico se ha ubicado sobre todo en la zona de la Pampa Húmeda y en la zona del Gran Buenos Aires y de la capital federal, y por el otro lado, porque el traslado de las personas también se ha acentuado sobre la base de la posibilidad, las dificultades cada vez mayores de obtener trabajos rentables, permanentes, etcétera. Esto ha generado una situación que ha distorsionado el federalismo argentino, porque hay provincias sumamente pobres, con pocos recursos y con poca población, y otras provincias mucho más desarrolladas y con capacidades económicas mayores. Y solamente algunas provincias han desarrollado algunas actividades, digamos, regionales, que tal vez de las que más se sostienen es la producción del vino en la zona de Cuyo, por ejemplo, que se mantiene en el tiempo como una forma de producción local propia de la región. Pero otras, como la producción azucarera del norte argentino, ha sufrido muchas crisis y muchos cierres de ingenios, y por lo tanto esto también ha reducido la posibilidad de una actividad económica, industrial en el norte argentino. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Bueno, va sucediendo, por un lado, el hecho de que las provincias, por su desarrollo económico y por su desarrollo poblacional, se van diferenciando fuertemente unas de otras. Y ese proceso de concentración poblacional que se ubica en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, luego se disemina, digamos, en provincias como la provincia de Santa Fe o la provincia de Córdoba y en menor medida en la provincia de Mendoza. Es decir, que son aquellas provincias que han logrado un cierto nivel de desarrollo local de sus propias economías, y por lo tanto la población puede permanecer en su territorio. Pero otras provincias, digamos, con mucho menor desarrollo, han generado la necesidad de mantener a su población a través del empleo público. Entonces, una de las situaciones que se viven en muchas provincias del interior argentino es que tienen muchos más empleados públicos que las necesidades propias de la organización estatal, porque se ha transformado en una de las formas de obtener empleo y recursos a través del Estado. Entonces, esto ha generado también otra dificultad, que es que la mayoría de la población, o mucha de la población que en esas provincias, para poner La Rioja, Catamarca, para decir alguna de esas provincias, ¿no?, con menor desarrollo, es el empleo público, y el empleo público a la vez ha generado un gasto fijo por parte del Estado, que si no se lleva adelante, esas provincias terminan seguramente despoblándose mucho más. Por otro lado, además de todo ello, el sistema impositivo de la Argentina es un sistema que se ha modificado en la práctica. ¿Qué dice la Constitución o el modelo de renta pública ideado por Alberdi y presente en la Constitución de 1853? Es decir, como
vimos al hablar del poder constituyente y la reforma de 1860 y 1866, es decir, los derechos de importación y exportación integran el erario público nacional, y luego la Constitución establece que el erario público nacional se alimenta de los llamados impuestos indirectos, que son impuestos que pueden cobrar las provincias y la nación. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Bueno, los impuestos indirectos son los llamados impuestos al consumo en la actualidad. El impuesto indirecto es, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA. Es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque lo que grava es el producto y grava el consumo, y cada obligado paga exactamente lo mismo, cualquiera sea su condición económica. Es decir, una persona que compra 1 kilo de yerba y vive en un barrio de emergencia, paga por IVA lo mismo que el que compra ese kilo de yerba y vive en un barrio cerrado. Es decir, la condición económica no marca la carga impositiva. Es una carga impositiva que es igual para todos. Esos impuestos indirectos son actualmente calificados como impuestos recesivos. Ustedes recordarán, hace no mucho tiempo, una de las ideas que se manejaba, hace un año más o menos, era sacar el IVA a los productos de primera necesidad, con el fin de que bajaran de precio y como consecuencia de ello resultaran más accesibles al sector de población de menores recursos. Porque vuelvo a insistir, es un impuesto indirecto que se aplica a los productos y que todos pagan por igual. Y entonces tiene como consecuencia, digamos, lo que se llama un efecto recesivo desde el punto de vista de la distribución de la carga impositiva, porque todos pagan lo mismo, tengan muchos o pocos recursos. Y a la vez es un impuesto que está generalizado y abarca todos los productos, los de más necesidad o menores, suntuosos o de primera necesidad. Todos pagan IVA, todos tienen un recargo. Entonces, evidentemente, esto está generando un efecto también recesivo sobre la economía. Pero a su vez, en la Argentina, los impuestos llamados directos, es decir, que gravan el patrimonio de las personas, que es el caso típico del impuesto a las ganancias, por ejemplo, es un impuesto que le correspondía percibir a las provincias. Es decir, el impuesto a las ganancias debía ser un impuesto que cobrara cada una de las provincias en su territorio. Estos son los llamados impuestos directos porque gravan en forma directa el patrimonio de las personas y por lo tanto la persona con mayor patrimonio paga más impuestos y la persona con menos patrimonio paga menos impuestos. Nosotros tenemos un impuesto provincial que es un impuesto directo, que es el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo. El impuesto a los ingresos brutos grava el ingreso bruto de una persona, es decir, que sería no el ingreso neto, es decir, el ingreso bruto es todo lo que corresponde al ingreso, aún excluido sin excluir los gastos. Es decir, si ustedes tienen un recibo de sueldo, por ejemplo, trabajan, tienen un ingreso bruto, es decir, cuánto ganan por mes, pero después tienen un ingreso neto, que es descontar la obra social, la cuota sindical, los distintos descuentos. Entonces eso da un importe bruto y un importe neto.
Los ingresos brutos graban o toman como patrimonio ese ingreso sin restar los gastos o los descuentos, sería, ¿no? Sin compensación de ninguna naturaleza. Pero el impuesto directo más importante, es decir, que genera mayor número de recursos, es el impuesto a las ganancias. Pero el impuesto a las ganancias, a partir de la crisis de 1890, en primer lugar, comenzó la distorsión del sistema impositivo constitucional, que terminó agravándose en forma definitiva a partir de la crisis económica de 1929-1930. A partir de ese momento, el Estado Nacional, por vía de excepción, comenzó a percibir lo que se conoce el impuesto. Inicialmente se conoció como impuesto a los réditos, que actualmente se conoce como impuesto a las ganancias. Es decir, es una norma excepcional que generalmente tiene vigencia anual, pero que se renueva periódicamente y que ha transformado al cobro de ese impuesto directo a las ganancias en un impuesto que percibe normalmente el Estado Nacional por vía excepcional. Es decir, la distorsión es de tal grado de que un impuesto que excepcionalmente podría, a partir de lo dispuesto en el artículo 99, inciso primero de la Constitución Nacional, y artículo 75, inciso primero de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a dictar normas de carácter excepcional, es decir, 75, inciso primero, bueno, ese artículo es el que utilizó el Congreso para dictar inicialmente el impuesto a los réditos percibido por el Estado Nacional. Y esto se ha ido renovando periódicamente y actualmente, vuelvo a insistir, el impuesto a las ganancias es percibido normalmente por el Estado Nacional, pero por una vía excepcional que a través de las décadas se ha venido renovando anualmente. Esto genera una distorsión en la percepción impositiva. ¿Por qué? Porque un recurso que podía ser importante desde el punto de vista económico para cada una de las provincias, ahora es percibido por el Estado Nacional, pero con la finalidad de ser coparticipable con las provincias. Es decir, que es el Estado Nacional quien distribuye entre las provincias ese recurso, entre otros, pero ese recurso coparticipable. ¿Por qué el sistema o esa excepcionalidad se ha generalizado? Bueno, por una cuestión que tiene que ver con lo que expliqué anteriormente. El desarrollo industrial, productivo de las provincias ha sido dispar y por lo tanto la percepción del impuesto a las ganancias en determinadas provincias sería sumamente redituable. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Santa Fe, de Córdoba o de Mendoza, donde ese impuesto sería redituable. Pero en otros no lo sería, es decir, las provincias con menor desarrollo podrían cobrar en forma directa y autónoma ese impuesto, pero sin que esto tuviera un fuerte impacto en sus propias economías. Entonces, esto ha hecho que el régimen excepcional se haya generalizado y a la vez se haya generalizado otro fenómeno, que es la coparticipación impositiva, que a la vez la Constitución Nacional ha incluido en el artículo 75
inciso tercero, la coparticipación federal se ha incorporado como un mecanismo que está ahora constitucionalizado, aunque esa ley acuerdo nunca ha sido sancionada hasta el presente. Es decir, la ley de coparticipación es una ley, lo que se llama una ley acuerdo, porque exige previamente que el Estado Nacional y las provincias se pongan de acuerdo en un régimen de distribución de esos recursos y luego lleven ese acuerdo al Congreso Nacional para transformarlo en ley, ley que después finalmente debe convalidar nuevamente el Senado Nacional. Eso nunca pudo prosperar. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo entre las provincias y el gobierno nacional. ¿Cuál es el motivo de ese desacuerdo? A partir de esta situación que, vuelvo a insistir, se comenzó a consolidar a partir de 1929-1930 en adelante, hay provincias que reciben por coparticipación más recursos de los que percibirían como impuesto a las ganancias en su propio territorio. Y esas provincias requieren de la existencia de esos aportes para su viabilidad institucional. Y hay provincias que reciben menos de lo que se recauda en su propio territorio, que es el caso particular de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es una situación de permanente crisis. Entonces, eso genera una tensión por la cual hay provincias en las cuales se recauda poco, pero quieren seguir recibiendo más, y hay provincias que recaudan más y quieren recibir cada vez más de lo menos que reciben. Entonces, esto genera una tensión que ha sido muy difícil de resolver. Esa tensión llega hasta nuestros días, porque ahora nosotros tenemos el famoso debate entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional sobre los fondos coparticipables, que justamente el gobierno nacional ha reducido, aduciendo de que el aumento de la coparticipación se vinculó con el financiamiento de la Policía Federal, que se transfirió del gobierno nacional a la ciudad autónoma, y que los puntos otorgados son excesivos para afrontar ese gasto, y entonces esto justifica la reducción. Y como ustedes tendrán presente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación este conflicto, en el sentido de habilitar la competencia originaria de la Corte, porque es un conflicto entre el Estado Nacional y la ciudad autónoma, que es considerada también provincia, digamos, o ha sido equiparada al concepto de provincia, más recientemente por la jurisprudencia de la Corte. Entonces es un problema de tensión que también sufre la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires cedió 6 puntos de su coparticipación, 6-7 puntos de su coparticipación en la etapa del gobierno de Raúl Alfonsín por el gobernador Armendáriz, que era un gobernador radical, y que nunca fueron recuperados. Entonces, la provincia de Buenos Aires, en cambio, puja por ir mejorando esa coparticipación, o a veces se ha creado, digamos, un fondo de reparación que se conoció como Fondo de Reparación Histórica, que justamente lo que pretende es generar mayores recursos para la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso también ha fortalecido, digamos, esta situación de crisis del federalismo, porque ya hay un conjunto de provincias que no pueden tener vida propia y subsistencia institucional propia sin esos aportes nacionales.
y por lo tanto esa autonomía aparece condicionada o aparece limitada, a veces en mayor medida o a veces en menor medida por el gobierno nacional, pero tengan ustedes presente, por ejemplo, durante la época del menemismo y del Ministerio de Economía de Domingo Cavallo, se exigía a las provincias eliminar sus impuestos directos, como en el caso del impuesto a los ingresos brutos, para poder garantizarse un mayor nivel de coparticipación, es decir, que a la vez el Estado puede de algún modo condicionar las políticas propias de cada una de las provincias a partir de esta cuestión de la coparticipación. Esto además se agravó durante la época de vigencia de las leyes de emergencia económica que rigieron la crisis del 2001-2002, pero que se renovaron anualmente aún hasta principios del gobierno de Macri, que le permiten al jefe de gobierno, es decir, al jefe de ministros nacional, administrar el excedente presupuestario, que es otra cuestión también, que rigió durante muchísimos años en la Argentina, y es que si el presupuesto nacional programado, como ustedes saben, por ejemplo, durante el mes de septiembre, se tiene que presentar, como lo hizo actualmente el ministro de Economía y el gobierno nacional, el proyecto de presupuesto nacional para el año siguiente. Entonces esto hace una proyección de gastos y de recaudación que se presume se producirá durante el año siguiente. Ahora, ¿qué pasa si lo que se recauda es más de lo presupuestado? Bueno, la regla general en materia de presupuesto, que seguramente no han estado, que son temas que ha desarrollado el doctor Lanza, en materia de presupuesto, si hay excedente, el presupuesto debe volver al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional amplíe esa ley y genere las distribuciones correspondientes a esos recursos a propuesta del Poder Ejecutivo, pero con la intervención del Congreso. En la ley de emergencia económica, el excedente era administrado por el jefe de ministros, de gabinete, por el jefe de gabinete de ministros. Y por lo tanto, generalmente, ¿qué hacían los gobiernos? El Estado Nacional presentaba presupuestos a la baja, es decir, presumiendo una recaudación inferior a la que se podía llegar a recaudar. Y entonces esto también generaba la posibilidad de que el gobierno nacional dispusiera más o menos con cierta facilidad recursos para determinadas provincias y otras más dificultosas en otras. Es muy interesante, por ejemplo, la experiencia, recuerden ustedes, cuando se produjo en la historia reciente argentina el enfrentamiento de Cristina Fernández como presidenta de la República con Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces en ese momento hubo una situación de tensión política entre la presidenta de la República y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hubo un momento de crisis educativa, como es bastante cíclico en la Argentina cada comienzo de año, es decir, no había recursos para ajustar los salarios de los docentes, etcétera, etcétera, y entonces Scioli le requirió recursos de la coparticipación al gobierno nacional para salvar esa crisis, y el gobierno nacional, ¿qué le dijo? Que había recibido ya más de lo necesario. Entonces el gobierno, cuando aparece una situación de crisis, digamos, y de enfrentamiento político, entonces maneja esos recursos a favor o en contra. La contracara, cuando Macri asumió como presidente de la República, casi de un modo inmediato
aumentó el régimen de coparticipación tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, que estaban conducidos por su mismo partido político. Y en cambio en ese periodo se produce la crisis en la provincia de Santa Cruz, que es una provincia claramente, digamos, kirchnerista, y la gobernadora debió penar, viniendo en reiteradas veces a entrevistarse con el doctor Frigerio, con el ministro del Interior, para ver si obtenía algún recurso, una ayuda del gobierno nacional, etcétera, etcétera. Bueno, eso, entonces, como era una provincia que estaba bajo un partido de oposición, bueno, las posibilidades de dar esos recursos no se volvían tan rápidos, sino que empezaban a generar demoras con el fin de que esa crisis se profundizara. Entonces, todos esos manejos han efectivamente deteriorado muy fuertemente al sistema federal argentino. Y por otro lado, ha habido otras, digamos, esto que tiene que ver un poco con el fortalecimiento del poder presidencial, con la distribución de los recursos, que también ha sido un factor que ha afectado el federalismo argentino. Y tal vez un último ejemplo para dar tiene que ver con el tema de las intervenciones federales. La intervención federal está regulada en el artículo 6 de la Constitución Nacional y es una, digamos, era una institución que fue creada por el constituyente de 1853 y reformada en parte en la reforma de 1860, que lo que pretendía centralmente era defender la institucionalidad de las provincias, es decir, a través de las fuerzas nacionales. Esto se circunscribía sobre todo al periodo de inestabilidad institucional que representaba, digamos, los caudillos, ¿no?, para el proyecto, vamos a decir, el proyecto nacional centralizado, ¿no?, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la medida en que la estabilidad institucional de las provincias pudiera ser afectada por esos movimientos o por situaciones internas en las provincias que pretendieran desplazar a las autoridades legalmente elegidas, etcétera, bueno, esas autoridades podían requerir del gobierno nacional a través del Congreso, que es el que podía dictar la intervención federal, el ordenar esa intervención con el fin de que el gobierno federal designara lo que se llamaba un interventor federal. Esa intervención podía abarcar todos los poderes provinciales o algunos de ellos, y ese interventor, bueno, tenía plenos poderes a fin de garantizar la normalidad institucional. Lo cierto, sí, acá me consultan si el caso de la intervención federal en Catamarca, en la época del caso de María Soledad Morales, lo fue, sí, fue intervención federal. Fue intervención federal que en principio se designó un interventor federal sobre el Poder Judicial de Catamarca, es decir, que le permitió entonces en ese caso la designación de un juez al gobierno nacional para que hiciera cargo de ese juicio, digamos, del caso de María Soledad Morales, que fue el doctor Ventimiglia. Entonces, no era, esa era una causa que era aplicación del Código Penal por la justicia ordinaria catamarqueña, es decir, estamos hablando de un homicidio, y lo que frente a la inoperancia del sistema
judicial catamarqueño, bueno, inicialmente se ordenó la intervención federal en la provincia de Catamarca y se designó un interventor y un juez en el Poder Judicial, y luego esa intervención se extendió a toda la provincia, es decir, tanto a las autoridades legislativas como ejecutivas. Pero el ejemplo es interesante porque de alguna manera muestra de qué manera la intervención federal se fue desnaturalizando, porque ¿cuál fue el resultado o la consecuencia de esa intervención? Bueno, el desplazamiento de las autoridades, es decir, el gobernador Sadi terminó siendo destituido del cargo y reemplazado por otro, y luego se estableció un proceso de normalización institucional que excluyó en la práctica al sadismo de la política interna de Catamarca. Entonces, esto es una situación que ha desnaturalizado justamente los fines y objetos de la intervención federal, y que tiene que ver con esto de por qué se ha afectado a través de la intervención federal el federalismo. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional termina interviniendo las provincias no para reponer sus autoridades, sino para destituirlas. Y los ejemplos fueron muy claros. Se utilizó, por ejemplo, durante la década del 70, es decir, en 1973, hubo varios gobernadores de provincia que pertenecían a la juventud peronista y eran aliados de Montonero, por ejemplo, ¿no? Como fue el gobernador de Mendoza, el gobernador de Córdoba, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y qué hizo cuando luego se produce, digamos, la renuncia de Cámpora Solano Lima y la asunción, digamos, de Lastiri como presidente alterno, y luego la elección de Juan Domingo Perón como presidente de la República? Se interviene en esas provincias para desplazar esos gobernadores. Es decir, no para mantenerlos, sino para desplazarlos, sustituirlos por otros. Entonces, esas intervenciones también desnaturalizaron el federalismo desde el punto de vista de que la autonomía política de las provincias quedó afectada. La práctica de la intervención federal a la vez comenzó a tener estos efectos o estos propósitos ya durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Una de las características de ese proceso es que, si bien el radicalismo obtiene la presidencia y vicepresidencia de la República, es decir, gana las elecciones a nivel nacional, los partidos conservadores, el Partido Conservador lo sigue manteniendo el poder en la mayoría de las provincias. ¿Y cómo neutralizó Yrigoyen ese poder conservador en las provincias? Ordenando la intervención federal. Y a la vez esa intervención federal, durante el receso del Congreso, podía ser dictada por el propio presidente de la República, que en esa época era un receso de 6 meses, con lo cual el presidente tenía 6 meses para llevar adelante el proceso de intervención y ejecutar las acciones correspondientes. Entonces, lamentablemente, esta tendencia de desnaturalización, finalmente, porque lo vimos cuando hablamos del tema reforma constitucional, una de las cuestiones políticas no justiciables establecidas como cuestión no sometida a control judicial, como límite al control jurisdiccional, como cuestión política no justiciable, es las intervenciones federales. Por lo tanto, no se puede llevar adelante una intervención, no se puede llevar al conocimiento de la justicia las razones, motivaciones de una intervención federal. Finalmente, esa distorsión que las intervenciones federales han generado en la autonomía de las provincias se suma a los denominados gastos de los interventores. Es decir, si bien el interventor federal es un funcionario nacional,
gasta el patrimonio provincial, es decir, las erogaciones que puede generar la intervención no quedan a cargo del Estado Nacional, quedan a cargo de la provincia intervenida. Entonces esto también ha generado en algunas reformas de la década del 80, de las constituciones provinciales ya en la década del 80, que las propias constituciones digan que no se van a hacer cargo de los gastos de las intervenciones federales, pero esto es más declamativo que efectivo, ¿no es cierto? Porque un interventor federal gobierna una provincia y genera erogaciones de todo tipo vinculados con esa administración provincial, y finalmente la provincia termina comprometida económicamente por decisiones que no tomaron sus autoridades autónomas. Entonces todo esto ha generado, digamos, una distorsión y una afectación muy fuerte de parte del federalismo. Tal vez un poco para cerrar la clase de hoy, otro factor que ha influido muy fuertemente en menoscabar el concepto de federalismo tiene que ver también con la llamada democracia de partidos, es decir, el disciplinamiento partidario al interior del Congreso y sobre todo del Senado. Es decir, que si bien en el Senado los senadores representan a las provincias y por lo tanto cada provincia tiene el mismo número de senadores, conjuntamente con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, elegidos en forma directa. Lo cierto es que al momento de decidir las cuestiones, los partidos funcionan como bloques partidarios, más que como representaciones provinciales. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, o lo habrán escuchado muchas veces, el gobierno tiene mayoría propia en el Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los senadores pertenecen al Frente de Todos, o a partidos afines al Frente de Todos, o aliados al Frente de Todos. Entonces ya esas provincias no actúan meramente como representaciones de las provincias y de los intereses propios y exclusivos de las provincias que representan, sino que actúan de una manera conjunta como bloque partidario. Y por lo tanto las decisiones ya no se toman exclusivamente sobre la base de los intereses propios de las provincias, sino sobre la base de los intereses de los bloques partidarios a los cuales están integrados. Entonces esto también reduce el efecto de la autonomía política de las provincias en el Senado Nacional, por ejemplo, donde esto se ve, digamos, en una gran medida se trasluce al momento del seguimiento de las votaciones en el Senado Nacional. Entonces, esta cuestión también del disciplinamiento partidario es otro factor importante de esa cuestión. Otros aspectos que también están vinculados más con las cuestiones económicas tienen que ver, por ejemplo, con el problema energético. Es decir, hay provincias que tienen posibilidades de acceder más fácilmente a los recursos energéticos, y hay otras provincias que tienen muchas mayores dificultades para ingresar esos recursos, y esos recursos energéticos que estamos hablando no solamente de la energía eléctrica, del combustible, del petróleo, por ejemplo, son
imprescindibles para el desarrollo económico y en particular para el desarrollo industrial. Entonces, evidentemente, el mayor nivel de acceso a esos recursos, las mayores posibilidades de acceso a esos recursos son cuestiones diferenciadas. Por ejemplo, si ustedes van a provincias del sur argentino, por ejemplo, van a encontrar de que el valor del combustible, de la nafta, es casi el 50% del valor del combustible en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias de la República Argentina. Entonces eso ya de por sí está significando una diferencia, es decir, para ese sector el acceso al recurso es mucho más accesible, por ejemplo. Y entonces uno ve, para poner un ejemplo muy llano, muy pocos autos, por ejemplo, a gas licuado. La mayoría andan con el combustible, la nafta. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el gas licuado y la nafta es mínimo. En cambio, en otros lugares es la mitad el valor. Entonces, evidentemente, esto también va significando una diferencia para las provincias. Las provincias que tienen mayor accesibilidad están más cerca, piensen ustedes, las provincias del sur están más cerca de los pozos de extracción, por ejemplo, de petróleo, a lo que está el centro de la provincia de la República Argentina. Entonces, ahí ya hay otros gastos, transportes, etcétera, que hacen que esos recursos sean más costosos para su accesibilidad. Entonces eso también influye en los distintos modelos o proyectos de desarrollo. También otra cuestión es que ha habido sobre todo un crecimiento de la influencia de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, no solamente porque se ha extendido la policía provincial, sino porque además las propias provincias pretenden, por ejemplo, que se instale por razones de seguridad en su territorio la Gendarmería Nacional, por ejemplo, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, o ha sido el caso particular de Mar del Plata. Y la Gendarmería Nacional es un órgano de seguridad que depende del gobierno nacional, no depende de la provincia. Y la policía federal sucede exactamente lo mismo. Entonces, quien instruye y quien genera las prioridades y las acciones propias de esa fuerza de seguridad es el Estado Nacional y no los estados provinciales. Entonces, todo eso va lentamente menguando el poder de las provincias, aún el poder que le era propio y que la Constitución establecía en términos exclusivos. Esto se ha ido menguando tanto en materia política, por ejemplo, con la denaturalización de la intervención federal, en materia económica, con la percepción de impuestos directos por vía excepcional, pero permanente, por parte del Estado Nacional, por la generación de un sistema económico concentrado en el modelo exportador, es decir, que también va reduciendo el desarrollo de las economías autónomas, de las industrias autónomas o el desarrollo de las provincias propiamente dicho, la distorsión de el desarrollo industrial argentino, que ha sido parcial, pero que se ha concentrado sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el entorno de la capital y de la ciudad autónoma. Bueno, todos esos factores en conjunto, a lo que se suma la coparticipación y la falta de un acuerdo definitivo en materia de coparticipación que asegure y regularice los aportes y el control sobre lo recaudado por parte de las provincias. Bueno, todo eso ha traído como consecuencia que en general el federalismo aparece como debilitado en lo que es su estructura constitucional originaria, y
que lentamente hemos ido, como se ha definido, un sistema de origen federal que ha tendido a un régimen institucional de características unitarias, de características de unidad, aunque el régimen sigue siendo federal, por todas estas razones que he ido explicando. Bueno, en la próxima clase vamos a ver la última parte de la bolilla sexta y de esta primera parte, digamos, del programa a mi cargo. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Ya te lo resuelvo muy fácil. Gracias. Hasta luego, profe.